Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a todas. Vamos a esperar unos segundos mientras todos se conectan. Creo que por ahí ya estamos. Ahora sí, nuevamente muy buenos días a todos. Buenos días a todas. A nombre de EY, de País Digital y de Caja Los Andes, les doy la más cordial bienvenida a nuestro webcast Smart Work, construyendo un nuevo mundo laboral post pandemia. ¿Ah? El mercado laboral y la forma en que venimos trabajando han tenido cambios profundos, muy rápidos, a la velocidad de la luz en el último año y medio, y los múltiples desafíos que enfrentaron las empresas, los trabajadores, y así como algunos beneficios también que se pudieron percibir, han tenido un impacto sobre la productividad, sobre la salud mental y sobre la forma de trabajar, que sabemos que ya no va a volver a ser exactamente la misma nunca más. Entonces, ¿cómo el teletrabajo ha influido en el clima laboral, por ejemplo? ¿O cuáles son las ventajas y las desventajas de esta modalidad? ¿Qué iniciativas, qué buenas prácticas han implementado las compañías para mejorar esta experiencia? Precisamente para conversar de estos temas, nos reunimos hoy en este webcast con un panel transversal de expertos en que vamos a analizar el futuro del trabajo. Pero antes que vayamos a eso, quiero invitarlos a conocer los resultados de nuestro estudio conjunto, Smart Work, que recoge la visión de más de 350 empleados, casi 90 empleadores sobre este tema. Y para ello le voy a dar la palabra a Marcel Villegas, socio de People Advisory, especialista en estrategia y transformación organizacional de EY. Solo comentarles que pueden enviarnos sus preguntas a través de la sección de Q&A, preguntas y respuestas de Zoom, y las vamos a estar revisando y leyendo en la parte final de este webcast. Sí. Adelante, Marcel. Gracias, Romy. Hola, buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Voy a pasar a compartir pantalla. Romy, me servís de palo blanco para estar seguro que efectivamente se ve, por favor. Perfecto. Me encanta este estudio, producto de que fue hecho hace un par de semanas atrás. Entonces, recoge, recoge tal vez un año de experiencia, tal vez un poco más incluso, desde que ya la sociedad entera y las organizaciones habíamos entrado en esta situación de crisis sanitaria, ¿no? De pandemia. Por lo tanto, viene a recoger un año de adaptaciones y de conversaciones y de reflexiones, y así todo, da cuenta de lo difícil que ha sido y que sigue siendo, toda vez que todavía creo que nos queda un largo un trecho por delante, eh, y porque todavía hay cuestiones que no hemos sido capaces de resolver, sin duda. Tal como decía Romy, recoge la opinión de 89 empleadores, 354 empleados, cross industria, como pueden observar ahí, y de empresas, digamos, de distintos tamaños. ¿Ah? Y además hay un perfil etario, digamos, de quienes han respondido, yo diría que bastante distribuido. Se nos cae un poquito en el segmento 18 a 25 años, pero en general de 26 a 56 o más, como ven abajo a la derecha, creo que está bastante bien balanceado. Entonces, de lleno un poco a mostrarle un par de luces de lo que ha sido este estudio, los resultados, para que después lo vayamos comentando ahí con nuestro amigo en el panel y junto con Romy. Entonces, lo primero es ver cómo está impactado. Hay harta discusión respecto de clima laboral, también se ha empezado a usar bastante la pregunta de la palabra engagement en esto, ¿no? Y hay una visión positiva, sin duda. Es tradicional que los empleadores tengan una mirada un poquito más optimista, ¿no es cierto?, de lo que ha sido este impacto, pero hay una buena respuesta. Hay una buena respuesta respecto del impacto que ha tenido el teletrabajo, ¿no es cierto?, en el ámbito del clima laboral. Sin duda una diferencia significativa entre la visión del empleador y el empleado, pero finalmente yo creo que hay un avance en esto y se da luces de lo que ha sido este recorrido durante estos tal vez 15, 18 meses que hemos vivido en pandemia. Hay una mirada más bien el no impactado, digamos, hay una mirada neutra, que es significativa. Estamos hablando de 2 de cada 10, digamos, en el caso de los empleados, casi 2, 1,5, ¿no es cierto?, en el caso de los empleadores.
pero sin duda creo que se denota el avance que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en estos meses. En relación a si las empresas han instalado las condiciones para poder tener este desarrollo de teletrabajo, también da cuenta de ese año, de esos 15 meses entre que se inició esta pandemia en marzo del 2020, ¿no es cierto?, a la fecha, y particularmente en Chile hubo harta también avance de teletrabajo desde octubre del 2019, digamos. Entre octubre y marzo también hubo bastantes compañías que empezaron a instalar el concepto de teletrabajo, producto de lo que se llamó o se ha llamado como el estallido social. Por lo tanto, ya estamos hablando de casi 20 meses, ¿no es cierto?, de preparación, con lo cual creo que también hay una mirada de que hemos aprendido a avanzar en esta materia. Acá ya empiezan algunas diferencias, ¿no es cierto?, respecto de cuáles son los elementos necesarios para poder hacernos del teletrabajo y facilitar lo que es el trabajo. Está separado en dos ámbitos, los aspectos físicos y las herramientas tecnológicas. En los aspectos físicos, bueno, de partida, en ambos casos, la visión del empleador siempre es más optimista que la visión del empleado. Yo creo que eso puede ser, era esperable, diría yo, que los empleadores tuviesen una visión más optimista respecto a las cosas que los empleadores han hecho en relación a facilitar el teletrabajo respecto de quienes viven el teletrabajo en su condición de empleado. Pero sí, las brechas son bastante más grandes en el caso de aspectos físicos, donde los empleados plantean que solamente un 36% está de acuerdo o totalmente de acuerdo que se les ha facilitado los aspectos físicos, silla, escritorio, espacio físico adecuado para poder trabajar, versus, ¿no es cierto?, la visión del empleador, que pueden ver ahí ustedes un 69%. Y en el caso de las herramientas tecnológicas tiende a nivelarse toda vez que las compañías salieron a usar herramientas como la que estamos usando nosotros ahora, conectados por Zoom, y así hay múltiples otras, ¿no es cierto? Probablemente era un poco más fácil en la implementación de herramientas tecnológicas que los aspectos físicos, y por lo tanto esa brecha se reduce un poco. No obstante, la visión del empleador sigue siendo bastante más positiva que la visión del empleado en estas materias. En cuanto a las mejoras tecnológicas, ¿cuáles de las siguientes ha tomado tu empresa para mejorar la tecnología de la... estoy tratando de mover esto acá. Para mejorar la tecnología de la fuerza laboral, ¿no? Y creo que hay visiones que son similares, obviamente de nuevo, con mucha diferencia entre los porcentajes del empleador versus el empleado, pero las mejoras de las herramientas para la colaboración, el 62% de los empleadores menciona que efectivamente ha sido una acción que se ha tomado. En el caso del empleado plantea que solamente un 38% de los empleados encuestados menciona que eso se tomó. La mejora del modelo de apoyo a la tecnología, pasa lo mismo, 55 versus 29. Proporcionar más capacitación para el uso de las tecnologías, ahí como que se empieza a equiparar, y aguas abajo, ¿no es cierto?, en hacer que la experiencia de inicio de sesión remota sea más simple, más consistente, la creación de una mejor información central de datos y conocimiento y el desarrollo de nuevas soluciones para la planificación. Ya se empiezan a nivelar las visiones entre los empleadores y los empleados. 30% de los empleados encuestados indica que ninguna de las acciones listadas ha sido implementada en su empresa. Acá ya hay un tema que en lo personal me llama la atención, producto que, insisto, ya estos son 15 meses de entrado ya en la pandemia, y pareciera ser que la percepción es radicalmente distinta entre los empleadores y el empleado respecto de qué hemos hecho y qué hemos implementado, qué acciones se han implementado para facilitar y para mejorar el uso de la tecnología, ¿no es cierto?, para la fuerza laboral en un ámbito de trabajo muy distinto al que trabajábamos pre-pandemia. Insisto, estas son percepciones respecto a las cosas, por lo tanto hay que mirarlas con cierto cuidado, pero sí da cuenta de que, primero, hay una brecha de percepción que es muy grande, lo cual puede indicar que cuál es la brecha que hay o cuán distanciados están los empleadores, los líderes, respecto a lo que están viviendo sus empleados. Yo creo que hay que poner un poquito de atención en eso, y lo otro tiene que ver cuán conscientes somos de cómo estas herramientas que las compañías, las organizaciones han implementado, efectivamente están siendo interpretadas, usadas, adoptadas por sus empleados. Yo creo que hay ciertas cuestiones que creo que todavía tenemos que avanzar. En relación a la productividad, esta es una temática que es súper interesante porque se ha hablado harta de productividad, creo que se ha medido poco. Un poquito más adelante vamos a ver una pregunta en relación a qué empresas han medido o no han medido la productividad. Entonces existen sensaciones respecto a productividad,
pero poca medición al respecto. Entonces creo que el tema de productividad creo que es una cosa que hay que mirar con cierta atención. Entonces la pregunta es, ¿qué tan productiva ha sido la fuerza laboral en comparación con la experiencia laboral normal? Los empleadores dicen que 36% ha sido poco más productiva, mucho más productiva, y los empleadores de los empleados tienen una visión bastante más optimista de que efectivamente han sido considerablemente más productivos. Hay una diferencia ahí de, ¿no es cierto?, de 13 puntos entre la visión del empleador y el empleado. Y sí la neutralidad del empleador a mí me llama la atención. Básicamente casi la mitad, ¿no es cierto?, de los empleadores mencionan que en realidad no había mayor diferencia en la productividad pre a post, ¿no es cierto?, implementación de estas dinámicas de trabajo en la pandemia. Yo creo que eso da cuenta efectivamente de que hemos medido poco en relación, de medida objetiva, ¿no es cierto?, respecto a de la productividad. Yo creo que acá todavía hay mucho que hacer, toda vez que queda todavía un largo camino por ir adaptando las formas de trabajo en lo que hoy día más se llama el trabajo híbrido, ¿no es cierto? Pero creo que todavía queda mucho camino por adoptar y adaptar formas de trabajo, y por lo tanto creo que todavía tenemos el espacio para hincarle un poquito más el diente, ¿no es cierto?, a este concepto de productividad. En relación a la salud mental, cosa que se ha conversado muchísimo, eh, y creo que acá es una cosa donde también tenemos que preocuparnos toda vez que se nos apareció esta conversación arriba de la mesa respecto de salud mental. No quiero decir que con esto que previo a la pandemia o previo a octubre del 2019 no existiera, simplemente que no era un tema con tanta fuerza arriba de la mesa, ¿no es cierto?, de los liderazgos de las compañías a discutir. Y creo que todavía queda mucho por hacer en esa materia. La profundidad de mercado que tenemos para poder buscar ayuda, creo que todavía está en desarrollo. Por lo tanto, creo que acá efectivamente hay cuestiones que seguir trabajando. ¿Qué tan afectada se ha visto la salud mental de los trabajadores en comparación con la experiencia laboral normal? Entiéndase previo, ¿no es cierto?, a la crisis sanitaria. Y el empleador, bueno, tiene una visión, ¿no es cierto?, que se ha visto afectado negativamente, muy negativamente, desde el orden del 60%, y muy parecido a la visión que tienen los empleados, 54%. Y creo que probablemente, al menos en mi entorno, entiéndase familia, amigos, con gente con la cual trabajo, efectivamente es una cuestión de la cual se está empezando a hablar cada vez más. Se está buscando profundidad, ¿no es cierto?, de especialistas que nos ayuden en esta materia. Y creo que aquí todavía hay cuestiones que hacer, y como organizaciones, como líderes, como empleadores, todavía tenemos que buscar la forma de poder ayudar y dar asistencia, ¿no es cierto?, a nuestra gente. Iniciativa, acá básicamente es la valoración que tiene tanto empleador como empleado respecto a las distintas iniciativas o buenas prácticas que se han implementado en las empresas. Hay cierta coincidencia de cuáles, en términos de la mirada de cómo los empleados ven las iniciativas, como los empleadores. Sin embargo, los empleadores tienen una mirada considerablemente más positiva que los empleados, y de nuevo creo que acá tenemos que poner la atención en por qué se da esta brecha tan grande, y puede ser cosas que hemos discutido en varios conversatorios como este, respecto de cuán distanciados tal vez están los líderes respecto de su gente en relación a cómo han estado viviendo estas nuevas formas de trabajo y cómo han ido percibiendo en las distintas iniciativas que se implementan. Hay una visión positiva respecto de la comunicación, ¿no es cierto? Un 70% de los empleadores tiene una visión muy positiva de ello, 41% de los empleados, programa de salud mental, 66 contra 32. Y esto llama la atención, a mi juicio, creo que está relacionado con el punto anterior que les mencionaba. Se nivela un poquito a nivel de las reglas, a nivel de empresas respecto de la jornada, del respeto de la jornada laboral. Si bien igual son 17% de distancia, se nivela en relación a 62 versus 32, pero siguen habiendo 17 puntos de diferencia. Y después están las reuniones de socialización, los programas de ejercicio físico. Yo creo que es importante entender la mirada respecto de la jornada laboral y cuáles son las acciones, iniciativas que se desarrollan para poder balancear esa jornada. Hay harta conversación dada por los trabajadores y los empleados respecto de cuán abrumante ha sido, ¿no es cierto?, la jornada laboral, una reunión tras otra. La gente, incluso la otra vez me tocaba hablar con gente que siempre ha estado presencial, y decía, bueno, incluso a nosotros que estamos presenciales, también el tema del trabajo híbrido de las oficinas corporativas nos impacta. Ya no puedo estar
solo presencial. Incluso me llaman del corporativo de gente que está en su casa, ¿no es cierto? Y interrumpen esa actividad que yo tenía de campo. Entonces creo que hay mucha cuestión que trabajar en términos de las reglas o las normas respecto a la jornada laboral y cómo hacerlas convivir, sobre todo en organizaciones que no tienen a toda su gente en teletrabajo, sino más bien en situaciones bien híbridas. Lo de salud mental sin duda, y bueno, y comunicación efectiva siempre ha sido un tema pre-pandemia, durante la pandemia, post-pandemia, siempre va a ser una de las temáticas más llamativas, más discutidas en lo que son las acciones de las organizaciones. Respecto a buenas prácticas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las más efectivas? Acá estamos hablando de la comunicación, acá creo que también hay una valoración similar entre empleador y empleado, si bien el empleador tiende a ser, como he dicho varias veces, tiende a ser un poco más optimista respecto a de las temáticas, ¿no es cierto?, que acá se plantean. Las reglas de nivel de empresa respecto del respeto en la jornada laboral sigue teniendo brechas relevantes, acá un poquito se estrechan un poquito, y la comunicación efectivamente sigue siendo la que tiene mayor brecha entre la mirada del empleador y el empleado. Iniciativas y buenas prácticas. Acá hay una mirada respecto de quienes responden positivamente, digamos, que esta acción está implementada, como la comunicación interna más efectiva. 70% de los empleadores dice que se ha implementado. La pregunta, el circulito, ¿no es cierto?, que tiene un porcentaje, tiene que ver de quienes implementaron esta medida, se muestra el porcentaje que indicó un aumento en la productividad de la movilidad del teletrabajo, es decir, si efectivamente esa acción facilitó la productividad. Y está la comparación con respecto a los empleados. Los empleados, como lo vimos al principio, tienen una mirada mucho más positiva de que las acciones les permitieron ser más productivos. Los empleadores tienen una mirada un poquito más, tal vez un poquito más negativa o no tan positiva respecto de la productividad. Por eso los porcentajes están más cerca de los 40 y los empleados tienen una mirada por arriba de los 50, de que cada iniciativa implementada efectivamente los permitió ser más productivos. Y eso es una mirada interesante, insisto, respecto a las percepciones. Yo creo que acá una de las lecciones que sacamos es que tenemos que acercar la mirada desde los empleadores y los empleados respecto de cómo han estado percibiendo y cómo vivencian, ¿no es cierto?, la implementación de las distintas acciones que las compañías están haciendo. Ahora, como todavía queda un largo trecho por delante, independiente que hay una mirada un poquito más positiva respecto de la pandemia, si bien había estamos rebotando, digamos, con indicador un poco más negativo en las últimas semanas, pero sigue siendo más positiva que hacia fines del año 2020, inicio del 2021, pero sin duda durante el 2022 esto nos va a seguir acompañando. Por lo tanto, creo que acá hay aprendizajes que tenemos que seguir incorporando. Y ya voy cerrando con los par de minutos que me van quedando. Respecto a las capacitaciones, ¿qué tipo de capacitaciones se han implementado las empresas, ¿no es cierto?, en apoyo al trabajo remoto? Esto es una mirada solamente desde la mirada desde el empleador, y acá plantean el uso de las herramientas tecnológicas, la comunicación en un contexto de teletrabajo, el liderazgo de equipos remotos. Creo que hay una buena cantidad una buena percepción de los empleadores, ¿no es cierto?, la cantidad de empleadores que ha incorporado estos elementos para facilitar el teletrabajo. Creo que lo habla de una manera bastante positiva. Y de las otras acciones que se han implementado, que tienen más bien una mención espontánea, ahí verán en las letras, ¿no es cierto?, las palabras que están agrupadas, son las charlas, actividades asociadas a temas de salud, a celebración de cumpleaños, temas de familias, temas de beneficios, etcétera, digamos, mentorías, y el trabajo asociado a temas mentales, creo que es parte de lo que concentra lo que las compañías, desde el punto de vista de los empleadores, están empujando. Una mirada de cuál ha sido la principal ventaja del teletrabajo. Aquí hay una coincidencia absoluta respecto del tiempo, en términos de lo que ha facilitado, ¿no es cierto?, probablemente facilitarse el hecho de que no haya que trasladarse. Y creo que también nos dimos cuenta y empezamos a ser un poquito más empáticos y a ser más sensibles de cuánto era el tiempo que tomaba para la gente en general de trasladarse, digamos. Y esto lo empezamos a aprender a fines del 2020, 2019, con las manifestaciones sociales, y empezamos a darnos cuenta de dónde vivía la gente, y cuánto tiempo gastaba de ida y de vuelta, y el costo que eso implicaba, y creo que ahí hay un ganancial. También he entendido que la gente no está muy dispuesta a devolver ese tiempo, por lo tanto, porque hay gananciales en lo que hemos hecho con ese tiempo que nos han devuelto, ¿no es cierto?, a cada uno de nosotros y a cada una de nosotras.
Y se ha usado obviamente el tiempo en familia, que es la segunda mención que hay alto, que ahí aparece con buenos porcentajes, cual en lo personal creo que es tremendamente positivo. Aguas abajo hay distintas, ya cambia un poquito la percepción de empleadores con empleados en términos de cuál ha sido las principales ventajas. En el caso de empleadores empiezan con el cuidado de la salud y mayor productividad y calidad de vida. Y en el caso de empleados, ¿no es cierto?, mayor eficiencia, calidad de vida y la gestión de nuevo de los tiempos propios. Yo creo que finalmente el tiempo, entiéndase el tiempo del uso en la familia o el ahorro en tiempo o la gestión de tiempos propios, pareciera ser uno de los temas que lleva a la discusión. Por el lado del empleador es la productividad, sin duda, y el empleado también lo entiende como mayor eficiencia y por lo tanto lo pudiéramos asociar. Esos elementos no son lo mismo, pero creo que lo podemos asociar. Entonces, creo que hay una mirada en común, tanto de empleadores como empleados, respecto de los beneficios que estas nuevas formas de trabajo han traído a las personas en general. Las desventajas, por un lado el empleador, menor comunicación y conexión con los equipos. De eso también se habla harto, ¿no es cierto?, la pérdida de la espontaneidad en las conversaciones de pasillo. En lo personal comparto esa mirada, creo que tenemos que descubrir nuevas formas para poder ser espontáneos y que no toda conversación tiene que ser agenda mediante, ¿no? Agendar una reunión por Zoom, por Teams o por la plataforma que se quiera. El empleador, la falta de límite entre la vida laboral y personal, creo que es también lo mismo que los empleados marcan, y de hecho los empleados lo marcan como primera opción. Creo que ahí todavía tenemos mucho que aprender de cómo ir a hacer gestión de agenda, los espacios que cada uno va necesitando, ¿no es cierto?, para transcurrir el día. Las reuniones se han acortado a esas reuniones de 30 minutos, pero creo que no es muy sano tener reuniones de 30 minutos todas seguidas, digamos, y por lo tanto hay que dar espacios de oxigenación durante el día, no solamente para las horas de almuerzo, sino obviamente estirar las piernas, caminar, etcétera, digamos, tomarse un café o lo que fuere. Y después hay distintas percepciones aguas abajo de las desventajas. Pero sin duda el límite entre la vida personal y laboral creo que es lo que va concentrando la atención. Los aprendizajes, ¿cuál ha sido el principal aprendizaje del teletrabajo? Primero, por un lado, empleadores, que hay paradigmas que se rompen, ¿no? El teletrabajo es posible, y la tecnología tiene, ¿no es cierto?, sus beneficios de aprendizaje, y pareciera ser que es factible avanzar en poder compatibilizar esta vida laboral y la vida personal. Y la autogestión, yo creo que ahí hay elementos que son súper relevantes. En el caso del empleado, la autogestión nuevamente, creo que es factible y eso va rompiendo paradigmas. La tecnología sin duda, teletrabajar es posible, hay acuerdos, hay mirada en común, independiente de que los porcentajes cambian, pero en el top 3, top 4 hay una buena acuerdo de cuáles son los aprendizajes y creo que tenemos que capitalizar todo lo que hemos vivido los últimos 20 meses sin duda. Y ya con esto voy cerrando, Romy. Medición de productividad del teletrabajo, esto lo mencionaba, hay pocas empresas, ¿no es cierto?, que lo han medido, solamente el 24% de los empleadores menciona que han medido formalmente la productividad en la empresa, y por eso creo yo que esto todavía hay mucho terreno que avanzar en este camino, avanzar hacia hacerlo objetivo, cosa poder entender efectivamente cuáles son aquellas acciones que nos permiten ser un poquito más productivos en esa mirada. Desafíos de la productividad desde la mirada de los empleados, básicamente el espacio privado, que fue lo que comentábamos, la conectividad sin duda es una cuestión que hay que resolver, el uso de la tecnología, ¿no es cierto?, en los hogares o donde la gente se vaya conectando, la comunicación abierta con la gente, yo creo que eso es una temática, y después todos los aspectos sociales en torno a lo que genera el estar presencial, digamos, y lo que genera por ende estar solo trabajando desde el hogar. Yo creo que ahí hay elementos que todavía tenemos que, desde quienes estamos en posiciones de liderazgo, crear, inventar, innovar respecto de las dinámicas organizacionales para darle más salida, ¿no es cierto?, y facilitar el trabajo en la manera como estamos haciendo el día de hoy. Principales preocupaciones: salud física, los seres queridos, la economía, el trabajo, la finanza. Yo creo que esto se ha mantenido alguna vez con el subsecretario que está acá presente, lo conversamos al inicio de la pandemia incluso, y creo que las miradas de cuáles son los elementos que preocupan, creo que no ha variado mucho, y en general hace mucho sentido, ¿no es cierto?, la mirada que aquí se muestra. Preocupación de la jefatura, creo que esto es positivo finalmente. Sientes que tus líderes en realidad se preocupan por ti, hay casi un 60%, 56% que dice que sí, hay un neutro del 20%, y sí hay 2 de cada 10 que mencionan que en realidad no. Yo creo que todavía tenemos que avanzar en esta línea, pero sin duda me quedo con el neutro y con ese 56%, por lo tanto estamos cerca de
8 de cada 10 tiene una mirada o neutra o positiva respecto a la jefatura, y creo que eso es un tremendo avance. Gestión de tiempo, creo que acá hay un avance de cómo las personas vamos manejando la gestión de tiempo respecto a cuánto pasamos en pantalla. Creo que esto todavía se tiene que seguir avanzando y trabajando y capacitándonos en esta línea. Y finalmente, una mirada de cómo, de cuántos días nos gustaría trabajar a distancia. Yo creo que esta es una discusión, al menos me ha tocado conversarlo con muchos clientes en los últimos tiempos, y efectivamente las personas dicen que entre 3, 4 son los días que quieren estar más bien en la casa, digamos. ¿Cuántos días a la semana te gustaría trabajar a distancia? Y el mundo gira entre los 3 y los 4, o sea, básicamente ir presencial entre 1 y 2 días, no más que eso, y eso apunta a que las compañías están empezando a generar modelos híbridos o flexibles en la manera de trabajar. Romy, con esto una mirada bastante rápida de lo que han salido los resultados de lo que ha sido esta encuesta que hicimos, como digo, por ahí a mediados de septiembre, del trabajo de campo, por lo tanto da cuenta de 15 y 6 meses de aprendizaje en las organizaciones de lo que ha sido esta forma de trabajar. Buenísimo, muchísimas gracias, Marcel, por compartir estos resultados sin duda muy interesantes, y ahora que los conocemos, que conocemos los principales highlights de nuestro estudio, vemos que tenemos muchas conclusiones interesantes en las que profundizar, para lo cual ahora les voy a presentar a nuestro panel de conversación. Nos acompaña hoy día Fernando Arap, subsecretario del Trabajo, profesor hace más de 12 años en la Pontificia Universidad Católica, tanto en pregrado como en posgrado. Fue subsecretario del Trabajo también entre 2013 y 2014 y tuvo una destacada trayectoria en el estudio de abogados Morales y Besa, donde se desempeñó por más de 10 años, llegando a ser socio a cargo del área laboral. Abogado con magíster en Derecho de la Empresa. Bienvenido, subsecretario. Nos acompaña también Rafael Lipari, gerente de Ecosistema y Marketing de Caja Los Andes. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en experiencia de clientes, transformación digital, comunicaciones y branding. Magíster en comportamiento del consumidor, así que tiene una vasta experiencia conociendo motivaciones, preocupaciones e insights de clientes de diversas industrias. Ahí bienvenido, Rafael. Está también hoy con nosotros Ricardo Dorado, director del área de crecimiento de Fundación País Digital. Tiene más de 15 años de experiencia en Product Management basado en innovación y tecnología. Como ejecutivo de startups, cuenta con 2 éxitos en e-commerce, reconocimiento de voz, es mentor en Startup Chile, Guaira, NextTV Labs en FinTech, parte del comité ejecutivo y del directorio de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, profesor de emprendimiento en la Universidad del Desarrollo, tiene un MBA y máster en innovación. Bienvenido, Ricardo. Y Marcel, a quien ya hemos escuchado, pero igualmente hago una breve presentación. Es socio del equipo de People Advisory, especialista en estrategia y transformación organizacional de EY. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector empresarial, dedicándose al management consulting. Fue uno de los fundadores de las compañías Just People, InPeople y Vantage Group. Profesor del Diplomado de Inclusión en la Universidad del Adolfo Ibáñez, magíster de Innovación, Tecnología y Emprendimiento de la Universidad Federico Santa María, ingeniero civil informático con posgrados en Chile y el extranjero. Este es nuestro panel hoy día, un panel de lujo. Les recuerdo a todos nuestros invitados y asistentes que pueden enviarnos sus preguntas a través de la sección de Q&A, de preguntas y respuestas de Zoom, y las vamos a considerar en la parte final de este webcast. Tengo una pregunta para todos, en realidad, que me gustaría escucharlos a todos. Según lo que vimos en el estudio, es una pregunta que parece simple, pero también puede ser compleja. Para ustedes, ¿cuál será el futuro del trabajo si lo pudieran resumir en 3 características? Partimos con nuestro subsecretario, Fernando, por favor. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Primero que todo, saludar a todo el panel, saludar a las personas que hasta ahora también se conectan, ya más de 100 personas conectadas, así que también una muy buena convocatoria a los organizadores de este interesante seminario, ¿cierto? Y obviamente a quienes hicieron el estudio. Creo que el estudio refleja bastante bien varias cosas que hemos venido viendo también nosotros desde adentro, ¿cierto? Desde el Ministerio del Trabajo, y también está bastante en línea con algunos datos, y ahí se lo puede comentar, que tiene la Dirección del Trabajo respecto de cuáles son las preocupaciones, ¿cierto?, que tienen los trabajadores. En el caso de la Dirección del Trabajo, esas preocupaciones se traducen, ¿cierto?, en denuncias, se traducen en reclamo, y está bastante en línea. A ver, si uno tuviera que decir las características que debiera tener el teletrabajo
hoy día, en el presente y seguramente con mayor fuerza en el futuro, una vez que esta pandemia nos vaya dejando, sin duda me atrevería a decir que un tipo de empleo moderno, porque aprovecha las nuevas tecnologías, ¿cierto?, que estamos usando nosotros ahora también para comunicarnos y las pone al servicio de las personas para mejorar la calidad de vida. Es un tipo de empleo inclusivo, porque permite que sectores que tradicionalmente han estado más relegados del mundo del trabajo puedan incorporarse con mayor fuerza a él. Estoy pensando en mujeres, estoy pensando en jóvenes, estoy pensando en personas con discapacidad, estoy pensando en personas de regiones que muchas veces tenían que trasladarse, ¿cierto?, o a la capital regional o a Santiago para poder trabajar, ¿cierto?, en algún puesto que le interesaba. Hoy día muchas empresas están saliendo a captar talento a regiones y ese talento se queda en las regiones, lo cual también tiene una tremenda relevancia para el avance y desarrollo de las distintas regiones de nuestro país. Y además diría que un tipo de empleo sustentable, amigable con el medio ambiente, amigable con la naturaleza, nos ayuda a descontaminar, a descongestionar las ciudades. En tiempos de COVID nos ayuda también a mitigar los traslados. Y agregaría una cuarta característica que creo que no es menor. Es un tipo de empleo democrático, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hace que el teletrabajo hoy día pueda estar al alcance de todos o al menos de una gran mayoría. Antes de la ley de teletrabajo, las personas que teletrabajaban en nuestro país eran más bien algunos cargos, básicamente cargos ejecutivos, cargos gerenciales, y de algunas empresas, básicamente empresas multinacionales. Hoy día hemos visto que el teletrabajo se ha masificado. Según los datos del INE, según los datos de la encuesta de la Universidad Católica, en el peor periodo de la pandemia, 1 de cada 4 o 1 de cada 5 personas teletrabajó. Por lo tanto, también democratizó una forma de empleo. Sin duda, quedan muchísimos desafíos. Los voy a comentar más ratito en alguna otra de las preguntas que puedan surgir acerca de los resultados del estudio, pero me atrevería a dar esas 4 características en principio. Buenísimo, muchísimas gracias, subsecretario. Rafael, para ti, en 3 características, ¿cómo es el futuro del trabajo? Sí, bueno, hola Romina, buenos días también subsecretario Arao, Marcel, Ricardo, a todos, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como Caja de los Andes es muy importante esta instancia de impulsar también este estudio, básicamente porque refleja la realidad que están viviendo los colaboradores, en el caso nuestro de más de 56.000 empresas adheridas, que relata la importancia de la entrega del bienestar que tiene la caja para esas personas. Entonces, tener información respecto a esto para nosotros es vital. Y quiero decir cosas generales. Yo creo que respecto a tu pregunta, aventurarse respecto al futuro del trabajo es aventurarse, porque de alguna manera está como una noticia en desarrollo, como se dice. Pero quiero decir cosas generales que creo que tienen mucha importancia para las empresas hoy día. De alguna manera, la definición de un propósito es muy importante hoy día, que puede tener que ver o no con la nueva forma de trabajar, pero creo que principalmente en el propósito, hoy día las personas están buscando conectar sus propósitos personales con los propósitos de las organizaciones. Creo que eso en un ambiente descentralizado, remoto, genera un engagement que es muy importante para las diferentes personas. Creo que también para las organizaciones es muy importante, va a ser muy importante mantener una propuesta de valor hacia sus colaboradores, hacia la atracción de talento vigente, es decir, que se vaya renovando y que vaya estando muy atenta respecto a las necesidades que tienen las personas en diferentes niveles, en lo que están buscando para poder elegir un trabajo y para poder mantenerse en uno. Entonces, vinculado a eso, la retención de talento y la flexibilidad laboral creo que va a ser un aspecto relevante de las organizaciones para poder responder un poco tu pregunta. Y finalmente, un aspecto muy importante que parece algo que se ha mencionado en diferentes ámbitos, pero el clima laboral, que es un desafío para estos formatos híbridos o de alguna manera en estos nuevos formatos de trabajo que estamos conversando, es un desafío que también las organizaciones tienen que enfrentar. Entonces, digo estas cosas generales porque de alguna manera las organizaciones están enfrentadas a definir modelos de trabajo que están escribiéndose, pero por otro lado, la tensión social también respecto a los requerimientos que las personas hacen de las organizaciones. Y ahí hay desafíos muy importantes en términos de inclusión, como decía el subsecretario, de sostenibilidad, es decir, cuán sostenibles son también las modalidades de trabajo y un montón de otros valores emergentes que creo que van a ser muy importantes responder de buena manera por parte de las organizaciones. Sin duda. Muchas gracias, Rafael. Ricardo, desde tu perspectiva, esta noticia en desarrollo, que como decía Rafael, el futuro del trabajo, si tú lo pudieras resumir en 3 características, ¿cuál va a ser para ti? Bueno, buenos días a todos y gracias por esto.
La pregunta que nos hace Romina al final fue la que gatilló el estudio que cofundamos junto a ustedes, con Iguay y con Caja Los Andes. Y al final, en tres grandes líneas, lo que vemos es hay un tema de compromiso. Esto es un compromiso no solamente del empleador, sino de los empleados. Este compromiso se traduce en productividad. Al final, las empresas tienen que cumplir su rol para poder satisfacer una determinada necesidad en el mercado, y eso es una fuente de generación de trabajo. ¿Ya? Eso, en el fondo, eso es un par ordenado que está súper relacionado y no se puede romper. El compromiso tiene que ir de ambas partes. También tiene que haber una flexibilidad y empatía también, tanto del empleador como del empleado. Cada empresa es diferente, cada situación de los profesionales es diferente. Entonces, de acuerdo a esas necesidades que quieren abarcar, ellos van a tener que ir probando modelos, porque como es una noticia en desarrollo y es primera vez que pasa en el mundo mundial, que de la noche a la mañana todas las empresas fueron remotas y posteriormente hay un modelo híbrido. Entonces tiene que haber una apertura de mente, una apertura a hacer cambios, una apertura de aceptar cambios y adaptarse. Y por último, hay que aprovechar lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que, como dice el subsecretario y como dice Rafael, no hay límites físicos. El talento hoy día hay que aprovecharlo en el fondo en cualquier parte del mundo. No hay impedimento hoy día de contratar a alguien, ya sea desde Punta Arenas o desde Asia. Hay un tema de inclusión súper fuerte. Entonces, aprovechemos estas instancias. Son como las tres grandes lecciones que nosotros vemos y al final estamos tratando de sustentar. Buenísimo. Muchas gracias, Ricardo. Sí. Marcel, cuéntanos tú en tu visión también. Gracias, Romy. Yo lo superaría. Yo creo que en el largo plazo veo una composición de fuerza de trabajo bien distinta a la que tenemos hoy día, digamos, con un acceso a trabajo mucho más libre, geográficamente muy agnósticos, digamos, desde donde se puede trabajar, conviviendo con tecnología, haciendo un uso muy intensivo de los nuevos modelos de negocio que la tecnología facilita y habiendo resuelto probablemente en el largo plazo a veces la precariedad de los trabajos que esas nuevas tecnologías a veces generan, digamos, con una composición mucho más diversa e inclusiva de la fuerza de trabajo. Y eso es como, no sé, tengo una mirada muy optimista, bien en el largo, digamos. Ahora, creo que en el corto, entiéndase 2022, 2023, creo que todavía vamos a estar tremendamente tensionados con un mercado del trabajo bien revuelto, con estas ganas, ¿no es cierto?, de tener esta libertad que menciona Ricardo, de poder trabajar, contratar gente en cualquier parte del mundo, pero la regulación, y acá el subsecretario podrá ayudarnos, pero la regulación en todos los países todavía no facilitan eso, tanto la tema migratorio, el tema de seguridad laboral, ¿no es cierto?, el tema tributario, no es que sea tan fácil llegar y contratar gente en cualquier parte, digamos. Creo que esa discusión del propósito que menciona Rafael va a estar y va a seguir estando, a Dios gracias, a mi juicio, en el centro de la mesa, y creo que todos quienes tenemos una posición de liderazgo, y creo que esto también es positivo, vamos a seguir estando rindiendo examen, digamos, de coherencia, de consistencia respecto a las cosas que estamos haciendo, y por ende, creo que quienes estamos en posiciones de liderazgo vamos a tener que seguir desafiándonos en poder entender esta nueva dinámica laboral. Así que creo que todavía vamos a estar tensionados en el corto, pero sin duda creo visualizar un futuro bastante entretenido desde el punto de vista de cómo vamos a configurar las empresas desde el punto de vista del trabajo. Eso sin duda, sí, entretenido, con hartos desafíos también. Gracias, Marcel. Y continuando con las preguntas, tengo aquí una pregunta también para el subsecretario, y tiene que ver con si debieran ser algunas áreas del sector público las que muestren el camino hacia este modelo de trabajo híbrido. ¿Se pueden aplicar también las prácticas del sector privado en el sector público, quiero decir? Sí, gracias, Romina. A ver, lo primero, para responder la pregunta, hoy día la regulación del teletrabajo en nuestro país está dada en el Código del Trabajo, por lo tanto está dada para el sector privado. Ya tenemos una ley, que todos ustedes conocen, la ley 21.220, que entró en vigencia el 1 de abril del año 2020, por lo tanto regula el teletrabajo para el sector privado. El sector público sin duda no puede quedarse atrás. A nosotros nos encantaría que el sector público tuviera ya una regulación general del teletrabajo. Hoy día no la tiene. Hubo un intento de regular el teletrabajo en el sector público en la ley de reajuste del año 2018, de diciembre del año 2018, lamentablemente
fue rechazado en ese momento por determinados sectores que veían el teletrabajo como una forma de precarización, ¿cierto?, del empleo. Espero que después de todo esto que hemos vivido y la importancia del teletrabajo, ojalá hayan cambiado esa visión que tenían en ese momento, diciembre del 2018, acerca del teletrabajo, pero no hay una regulación sistemática del sector público. No obstante, hoy día el sector público sí tiene al menos una decena de instituciones y de servicios que sí tienen teletrabajo por ley. Estoy pensando en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, el INAPI, que es un tremendo y un muy buen ejemplo de teletrabajo en el sector público, la Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Salud, el FOSIS, la Comisión Nacional de Riesgo. Son más de 10, alrededor de 12, 15 servicios que tienen el teletrabajo hoy día por ley, por lo tanto lo pueden hacer. Para el resto, que no está regulado, la Contraloría hoy día ha permitido, producto de la pandemia, que se haga teletrabajo, ¿cierto?, en estos tiempos. De hecho, en el Ministerio del Trabajo, nosotros acá, durante el peor periodo de la pandemia, por obviamente mantener las condiciones de seguridad y de salud de los funcionarios, muchos de ellos migraron a teletrabajo y con excelentes resultados. Por lo tanto, el teletrabajo en el sector público tiene que ser una realidad, ojalá, más permanente después de la pandemia. Hoy día no hay una regulación general, sino más bien regulaciones específicas que han existido, y esperamos obviamente que la experiencia del sector privado pueda servir también para esa regulación más general del sector público en el futuro. Buenísimo, muchas gracias, subsecretario. Vamos a estar ahí atentos a esas novedades y esos cambios. Y me cambio un poquito de tema, ahora ya más, yéndonos más en específico a la contingencia. Rafael, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo enfrentó Caja Los Andes esta contingencia? ¿Qué medidas tuvo que tomar para apoyar a sus trabajadores en temas de salud? Sí, mira, Romina, la pandemia, como hemos comentado, aceleró muchos procesos, muchos cambios que estaban ocurriendo en la sociedad, también en la organización. En el caso nuestro, aceleró un proceso de transformación que ya venía gestándose desde el año 2017, que es un proceso de transformación cultural muy profundo, muy intenso, y que de alguna manera nos impulsó a tomar decisiones muy rápidamente para responder y para proteger también a nuestros casi 3.000 colaboradores y colaboradoras, y también a nuestros casi 4 millones de afiliados. Es decir, tiene dos miradas, una por el lado de la continuidad operacional y por otro lado el seguir entregando los servicios, los beneficios que entrega la Caja, en el sentido de ser una organización, una empresa de servicio público, sobre todo en la pandemia, en que tenía mayor prioridad, sobre todo por los servicios sensibles que entrega a la población. En ese sentido, comenzamos con un teletrabajo muy inmediato, con un casi 70% de la dotación teletrabajando, es decir, con herramientas que posibilitan trabajar telemáticamente. Y en ese sentido, el proceso de transformación creo que ayudó mucho a contar con herramientas que yo creo que son muy importantes para la empresa de cara al futuro, es adelantarse a incorporar herramientas que permitan estos cambios y esta flexibilidad. En el caso nuestro, con Google Workspace, que teníamos ya implementado hace un tiempo, con capacitaciones y con la habilitación a los colaboradores para trabajar en esa línea. La continuidad operacional era un factor muy importante, y en ese sentido nuestras 140 sucursales de Arica Porvenir, incluida Isla de Pascua, fue muy importante mantenerla en continuidad, y obviamente nuestro foco fue en ese periodo no generar desvinculaciones, que yo creo que también era a propósito del propósito, a propósito del propósito, valga la redundancia, y de la responsabilidad que hay en las organizaciones en un periodo tan complejo, sobre todo para las familias, ¿no? Y en ese sentido, lo que hicimos fue crear células de atención remota, de alguna manera ese 70% que seguía entregando, como yo decía, servicios sensibles para nuestros afiliados, licencias médicas, bonos, reprogramaciones de crédito, sobre todo en pandemia y con estas tres crisis que vivimos simultáneamente. Continuar con esa operación era muy importante. Y lo que se hizo también fue evaluar casi 700 colaboradores y colaboradoras para entender competencias y conocimientos que tenían para teletrabajar o para trabajar a distancia, y en ese sentido se generó un proceso de educación, de talleres y de capacitación intensiva. Hoy día tenemos en un proceso de 3 años que comenzó ya, como yo te decía, en este proceso de transformación, un tercio de la dotación también con reconversión, que yo creo que también es un proceso importante tras este fenómeno, y de alguna manera eso también nos permitió, como yo te decía, seguir operando y seguir entregando los beneficios y los servicios que tenemos para nuestros afiliados y afiliadas. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Rafael, por compartir esa experiencia.
Ahora el tema de ya modalidad híbrida, tengo una pregunta para ti, Marcel, con esta modalidad, o incluso algunas que adoptaron las que podían, digamos, estar completamente remoto. ¿Crees que va a ser efectivamente más común, más popular el que las personas se trasladen para trabajar desde cualquier parte del país o del mundo eventualmente? O sea, yo creo que la tecnología es un habilitante y eso ya quedó demostrado. Creo que los paradigmas de que no era factible hacer un trabajar, digamos, con esta modalidad remota o teletrabajo, y había que ver a nuestra gente sentada, digamos, creo que ese paradigma también se rompió. Eh, Creo que para algunas personas, y esto lo digo con muchísimo respeto, pero porque hay mucha gente que ha sufrido muchísimo, ahora estoy pagado mucho costo por la pandemia, pero para quienes en realidad tuvieron una devolución de horas en el día, ¿no es cierto?, de tiempo, como lo veíamos en la encuesta, no estoy tan claro que estén dispuestos a devolverlo, o sea, a volver a situaciones anteriores. En lo personal, ayer hablaba con mi mamá, para ser bien preciso, con mi madre que está acá en mi casa hoy día, me decía, qué lujo que tienes de poder ir a dejar y a buscar a tus hijos al colegio. Y sí, pues, es un tremendo lujo el que tengo de ahora poder ir a buscar a mis hijos. Yo no sé si estoy dispuesto a no seguir haciéndolo. Por eso lo digo con mucho respeto, porque es una situación muy particular y la cuento desde mí. Dicho eso, yo creo que esta cuestión está para quedarse. La tecnología ya lo facilitó y lo único que queda para adelante es adecuar cosas. Hay mucha gente que se fue de las grandes ciudades, ¿no es cierto?, a buscar una mejor calidad de vida sin perder su trabajo. Y se están desempeñando de manera perfecta desde las opciones donde tomaron. Creo que el punto que menciona subsecretario respecto de lo que permite en términos de diversidad y ser mucho más inclusivo, producto de esta forma de trabajo, creo que es una cuestión que todos y todas tenemos que atesorar y que tenemos que salir a defender con considerablemente más ganas. Es una tremenda oportunidad la que tenemos. O sea, podemos sentarnos y lamentarnos, o podemos aprovechar y aprender. Y creo que en esa materia acá hay una tremenda oportunidad y creo que tenemos que aprovecharla. Sin duda la legislación tanto del país como de los países nos van a ir facilitando este agnosticismo geográfico, si me permiten mencionar, para efectivamente trabajar para cualquier empresa en cualquier parte del mundo o contratar talento en cualquier parte del mundo. Hoy día no es tan fácil, porque hay ciertas cuestiones que hay que resolver, pero eso se va a ir resolviendo. Y desde ahí que yo creo que vamos a encontrarnos en un futuro con fuerzas laborales tremendamente diversas, vamos a ser considerablemente más inclusivos. Creo que quienes estamos en posiciones de liderazgo vamos a estar obligados a ser muchísimo más empáticos, más cercanos, nos va a obligar a empoderar a nuestra gente y por lo tanto vamos a tener organizaciones mucho menos jerárquicas, más redárquicas, como dice un querido amigo Ignacio Fernández, ¿no es cierto? Entonces yo creo que o sea, si lo miramos desde el vaso medio lleno, creo que tenemos muchísimas oportunidades, tenemos mucho que capitalizar y creo que tenemos un deber ético, todos quienes estamos acá y quienes probablemente están conectados, de capitalizar el costo y el dolor que muchísima gente ha pagado producto de esta tripleta o 4 crisis que se integraron o convergieron en este tiempo, para poder tener mejores empleos, mejores trabajos, mejores condiciones, menos precarios, más inclusivos, y creo que tenemos que tomarnos eso de la manera más seria posible para poder capitalizar todos esos dolores y esos costos y esos aprendizajes. De acuerdo, sí. Ahí Rafael la siente también, sin duda, como ha tenido un costo y queremos aprovecharlo y que de esto salgan mejores cosas. Ricardo, desde tu visión, ¿cómo alinear las medidas estratégicas de las que han tomado las empresas con los liderazgos, con los colaboradores para enfrentar estas nuevas formas de trabajar? Es súper buena la pregunta y me quedé pensando en lo que dice Marcel. En realidad, la pandemia nos ha dado muchas cosas y una de esas es, ha derribado mitos, ha derribado paradigmas, de decir, sabes que mi empresa no puede teletrabajar, o ciertos roles no se pueden hacer de forma remota, o los liderazgos virtuales no funcionan. Pero yo quiero volver un poquito a la base. Yo me haría una pregunta como empresa, como colaboradores, como desde el punto de vista de los liderazgos, es, ¿la propuesta de valor de la empresa ha cambiado o no ha cambiado? Y en base a eso, uno tiene que analizar cómo entrego esa propuesta de valor.
Porque eso sí que ha cambiado. Los retailers en el fondo, en el delivery, en la entrega de su propuesta de valor, tuvieron que modificar muchas cosas a nivel operacional, a nivel de roles, a nivel de procesos. Entonces, cuando hacemos este análisis en la empresa, con los colaboradores o liderazgo, ahí hacemos el match y vemos realmente qué puede ser híbrido, qué necesita ser presencial y qué necesita ser, qué podría ser 100% remoto. Y cuando entramos ya en esa área chica, tenemos que preocuparnos y tenemos que ser flexibles para testear distintos modelos, para poder empatizar con la necesidad de la empresa y de los colaboradores, la conciliación de horas de trabajo, los horarios, la gestión del tiempo, los breaks. Entonces, ahí hay todo un mundo por desarrollar. Pero siempre tenemos que pensar en el fondo la propuesta de valor de la empresa hoy día, cómo la estoy cumpliendo, porque al final eso es lo que hoy día está generando este intercambio que permite generar trabajo. Quizás es súper importante tenerlo en la base del análisis y realmente van a haber empresas que sí van a poder tener 100% híbridos o 100% remotos, pero hay otras empresas que por sus procesos van a necesitar en el fondo un fuerte componente físico. Y ellos van a tener que en el fondo decir, oh, perfecto, esto está ocurriendo en el mundo, ¿yo cómo me hago cargo de esto? ¿Cómo acompaño a estos trabajadores que van a tener que estar presencialmente en la planta, que van a tener que estar invirtiendo ese tiempo en traslados, qué sé yo? Porque el mundo ha cambiado, no hay ninguna duda, pero el core sigue siendo el mismo. Tengo una propuesta de valor en la empresa que produce un intercambio en el mercado, este intercambio, gracias a Dios, que es favorable, me permite generar empleo, y es parte del análisis, es parte del core. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos algunas preguntas de nuestro público. Voy a leer ahora, denme un momento. Vamos a ir acá. Esta es una pregunta para nuestro subsecretario. No aparece el nombre, pero dice, ¿hay estadística? Perdón. ¿Hay alguna estadística, sí, de los accidentes del trabajo en modalidad de teletrabajo? ¿Tenemos alguna de información, secretario? Sí hay. Antes de responder la pregunta, quería tomarme de algo que planteó Marcel, que ha dicho Ricardo, Rafael, que creo que es muy importante, y en honor al tiempo, para poder decirlo, y creo que es relevante respecto a los desafíos. Creo que el gran desafío que tenemos en materia de teletrabajo es generar una cultura de teletrabajo en nuestro país. Cuando uno ve cuáles son los problemas que hoy día los trabajadores a lo mejor establecen como desventajas del teletrabajo, por ejemplo, la ausencia de límite entre la vida laboral y la vida personal, o cuando uno ve las denuncias que han llegado ante la Dirección del Trabajo por supuestas infracciones a la normativa laboral, se encuentra con un factor común, que es la ausencia de una cultura de teletrabajo en nuestro país. La ley, y lo decía Marcel, la ley en nuestro país es bastante clara, ¿ya? Yo entiendo harto la ley, ha sido una ley que incluso ha sido copiada por algunos otros países de la región, con artículos casi textuales que nos han copiado de la ley de teletrabajo. Por lo tanto, el problema no está ahí, el problema no está en la norma, el problema está cómo estamos aplicando la norma. Tenemos que generar espacio para el derecho a desconexión, el no estar sujeto a horario no quiere decir que todas las reuniones tienen que ser una pegada a otra durante las 8 horas del día. Tenemos que avanzar también en la entrega de los elementos que permiten el teletrabajo, ¿cierto? Que era uno de los cuestionamientos que salían fuertes en la encuesta, ¿cierto? De las sillas, los computadores, el espacio adecuado para teletrabajar, etcétera. Yo creo que ahí hay un desafío. Tenemos que seguir generando una cultura del teletrabajo. Si queremos que la percepción de los trabajadores se acerque bastante más a la percepción de los empleadores, que vimos que era parecida, pero en algunos casos había una brecha alrededor de 20 puntos, tenemos que mejorar la cultura del teletrabajo. Ahora, respecto a la pregunta que hacía ahí alguien en el chat de estadísticas de accidentes del trabajo, en teletrabajo, si hay. Lo primero que quiero decir es que el año 2020, en relación al año 2019, tuvo una disminución de un 30% del total de accidentes del trabajo, ya sea presencial o en teletrabajo. Es decir, producto de la pandemia, de que las personas estuvieron más encerradas, el número de accidentes del trabajo en general disminuyó un 30%. De los accidentes que hubo, que fueron alrededor de 120.000 accidentes, por aquí tengo el dato exacto, perdón, 210.000 accidentes el año 2020, solo 1.600 fueron en modalidad de teletrabajo, es decir, alrededor del 0,8%. Por lo tanto, todos los datos muestran que han ocurrido accidentes en modalidad de teletrabajo, sí. ¿Estos han aumentado de manera explosiva? No.
Lo que sí hay que preocuparse es que del total de accidentes del trabajo que han ocurrido en modalidad de teletrabajo, más del 70% son de mujeres. Y eso uno lo puede explicar en cierta medida, ¿cierto? No hay un estudio claro al respecto, pero uno podría aventurar determinada hipótesis, que es porque las mujeres hoy día, junto con teletrabajar, cuando están en la casa, con la ausencia de corresponsabilidad que tenemos en nuestro país, se tienen que hacer cargo de otras labores, de los cuidados de los hijos, del cuidado de la casa, etcétera, etcétera, y por lo tanto son más propensas a tener accidentes precisamente por esa sobrecarga entre los temas laborales y los temas familiares, que muchas veces los hombres no tienen, ¿cierto? Y por lo tanto también hay un llamado a la corresponsabilidad, porque esto puede estar impactando incluso en que, no obstante, que un 50% de las personas está teletrabajando hombres y otro 50% mujeres, un 70% de los accidentes son de mujeres. Ahora, si alguien quiere saber más detalles de estos datos que estoy dando, lo puede encontrar en el informe que hizo el Consejo Superior Laboral el año pasado, el año 2020, sobre la aplicación de la ley de teletrabajo, y ese informe está en la página del Ministerio. Muchas gracias, subsecretario. Muy clara la respuesta. Tenemos otra pregunta aquí también en el chat, creo que para ti, Marcel. ¿Cómo se genera, cómo se sostiene pertenencia con la empresa en este modelo híbrido con tantas personas haciendo teletrabajo? Que creo que es la gran interrogante de todo el mundo mundial, como decía Ricardo. O sea, una de las grandes preguntas en el fondo de cómo voy a generar pertenencia ahora que no estamos físicamente juntos. Yo creo que le estamos dando un valor a la geografía, entiéndase, la oficina, que no tenía antes, simplemente que tenemos que redescubrir la manera como generar engagement. Ahora lo llevo a otro plano, digamos, y lo veo en mis hijos adolescentes. Mi hijo adolescente nunca perdió engagement, digamos, con su equipo de fútbol sin habiendo dejado de ir al estadio. O sea, y hay gente que tiene una apropiación y una cercanía con sus equipos de fútbol, equipos de música, sin nunca haber ido al estadio y nunca haber ido a un concierto. Por lo tanto, lo digo como ejemplo extremo de que se puede generar un sentido de pertenencia, identidad, incluso tatuarse, ¿no es cierto?, el logo del equipo, el logo del grupo de música, sin tener el acceso a la geografía, digamos, sin estar uno al lado del otro. Lo que pasa es que tenemos que reaprender a la manera. Tenemos que buscar otras formas, buscar otros ritos, buscar otros artefactos, otros espacios de conexión. Tenemos que, como decía el subsecretario, no porque ahora podamos tener reuniones de 30 minutos, tengo que poner una detrás de otra, ¿no es cierto?, hasta las 6, 7 de la tarde. O sea, yo creo que podemos generar un nivel de dinámicas organizacionales, de cercanía unos con el otro, sin necesariamente estar cerca. Yo creo que el espacio de abrir una conversación como esta, con un simple buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Teniendo un poquito más de empatía y cercanía con respecto a los contextos que cada uno y cada una tiene, ¿no es cierto? Creo que facilita mucho y se puede ir generando grandes niveles de engagement, de sentido de pertenencia, sin necesariamente tener que estar conviviendo en un mismo espacio físico, una oficina tradicional. Por lo tanto, yo creo que hay muchas maneras. Lo que sí tenemos que estar dispuestos a repensar, a reconstruir esas dinámicas, a preguntarle a la gente. Yo creo que es un tremendo, no un gran secreto. Preguntémosle a nuestro equipo de qué es lo que necesitan, cómo lo ven, qué cambiarían, qué continuarían haciendo. Pero creo que las posibilidades que tenemos son infinitas de poder seguir avanzando en esa línea. Y quienes tienen la posibilidad de estar en una modalidad híbrida siguen teniendo la geografía. Por lo tanto, la pueden combinar. Ahora, la geografía también la podemos usar de otra manera. No saco nada con yo seré el jefe, voy a la oficina, pero llego a la oficina y me encierro en mi oficina y no veo a nadie. Entonces, bueno, al final, lo único que quiero es la sensación de que están ahí, pero nunca te acercaste, nunca saludaste, nunca te tomaste un café con ellos o con ella. No eres de políticas de puertas abiertas. O sea, también la oficina empezó, también hay una suerte de fantasía. No es blanco ni negro, obviamente, pero creo que hay una tremenda oportunidad de construir identidad y pertenencia sin necesariamente estar todos sentados en el mismo espacio físico, ¿no? Buenísimo, sí, ese es el gran desafío. Ricardo, ahí quiere complementar. Cuéntanos, Ricardo, muy brevemente, ya nos queda un minutito. Muy breve, exactamente. Yo creo que las empresas que tenían una pertenencia con sus colaboradores prácticamente es mucho más fácil. La pertenencia en un mundo híbrido, remoto, se traduce en el acompañamiento, en empatizar, entender sus necesidades,
en darle la posibilidad de trabajar de distintas formas. Incluso hay cosas súper prácticas. Las reuniones no tienen que ser necesariamente por Zoom, pueden ser por teléfono, pueden ser por WhatsApp, pueden ser por mail, porque también en el fondo hay que explorar distintos canales. Eso es lo que quería complementar. Probablemente todas las empresas del Best Place to Work tienen un camino mucho más pavimentado, por así decirlo, y pasaron esta etapa en una forma mucho más fluida que aquellas que no. Entonces, esa es la invitación. Hay que probar. Este es un nuevo mundo, como dijo Rafael, es un documento en proceso. Y estamos en. Sí, vamos, Rafael, ahí sí, los últimos segundos que nos quedan. El uso de la tecnología, en el caso nuestro, por ejemplo, lo que decía Ricardo, tenemos una herramienta que se llama Check-in Emocional, que ocupamos 2 veces a la semana. Es irreemplazable el contacto humano, pero también la temperatura descentralizada con líder empoderado, reconociendo, recibiendo por la tecnología también el termómetro del clima de su equipo, también es una gran ayuda para ir tomando decisiones y ir pudiendo ver esa temperatura del clima, de las opiniones y tener literales respecto a diario, digamos, en la semana para poder cambiar el rumbo de las acciones respecto a lo que las personas están viviendo. Así que el uso de la tecnología también es una respuesta a estos desafíos que tenemos. Muchas gracias por compartir, Rafael, esa buena práctica. Y en virtud del tiempo, quisiera darles las gracias a nombre de EY, de Fundación País Digital y de Caja Los Andes, a ustedes por compartir sus perspectivas, a nuestro público por compartir sus preguntas, inquietudes y que nuestros invitados las pudieran responder. Esperamos que nos sigan acompañando en futuras iniciativas como estas, así que hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, que tengan un lindo martes.